Pascual, yo soy el Chief Risk Officer de BBVA Asset Management y es un gusto presentar en este panel el tema de valorización y gestión de liquidez en escenarios de estrés en esta convención anual de FIAFIN, ¿sí? La crisis nos recuerda la importancia de la gestión de la liquidez para los asset managers. Los escenarios de estrés en los mercados financieros impactan tanto a la liquidez de mercado como el comportamiento de los inversionistas en estos escenarios. Estas características pueden generar círculos viciosos que impactan de forma particular en la industria de fondos. En estos escenarios se incrementa la volatilidad que impacta el valor de mercado de los fondos mutuos. Esta volatilidad, a su vez, también incrementa la aversión al riesgo de los inversionistas y esto genera rescates significativos que incrementan las necesidades de liquidez de los fondos. Estas necesidades presionan para que los asset managers liquiden sus posiciones, afectando los precios y gatillando efectos en cadena, ¿sí? Como mencionaron en la mañana en la convención, en crisis, los retos de la industria son similares en distintas geografías y el tema de liquidez ha sido uno de ellos. Para abordar estos temas de valoración y gestión de liquidez en escenarios adversos, nos acompañan dos ponentes de primer nivel, Alfredo Fong, director general de PIB Latam, Juan Pablo Araujo, gerente general de Itaú, administradora general de Fondos Chile. Alfredo, Juan Pablo, muchas gracias por su participación y compartir su visión con nosotros. La estructura, vamos a presentar primero a Alfredo, ¿no? Desde una perspectiva regional nos comentará la experiencia y retos de valoración en escenarios de estrés. Asimismo, nos comentará el caso mexicano y la metodología de crisis que emplean en México. Después, Juan Pablo nos comentará la experiencia de Chile reciente en escenario de estrés y explicará la necesidad de desarrollar mercados de repos. Y finalmente vamos a regresar con un panel para abordar algunas preguntas del público, ¿no? Permítanme presentar a los expositores. Alfredo Fong es director general de PIB desde el 2015. Anteriormente trabajó en el grupo financiero Citi Banamex por más de 20 años, en la tesorería como director en las áreas de estructuración y derivados y administración de balance. Estuvo también en NAFIN y en la Secretaría de Economía de México. Juan Pablo Araujo es gerente general de Itaú Asset Management Chile desde marzo del 2020, siendo previamente gerente de inversiones. Anteriormente trabajó en Credicorp Capital como gerente de tasas y monedas, en AFP Habitat, La Raín Vial y Banco Central de Chile como portfolio manager de renta fija y en Risk America como ingeniero financiero. Actualmente es parte del Comité de Mercados Nacionales organizado por el Banco Central de Chile. Te cedo la palabra, Alfredo. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos entonces a empezar. Voy a compartir una presentación. Perfecto, Alfredo. Botón compartir, te habla desde el máster. Sí. Compartes tu pantalla completa y el botón azul de compartir y yo te aviso cuando tengamos tu presentación al aire. Ok. Perfecto. Aquí la tengo muy bien y vamos a ponerla al aire. Adelante, Alfredo. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. El tema de la ponencia del día de hoy es la valorización en escenarios de estrés. Aquí empezamos con los temas del lenguaje en los diferentes países de Latinoamérica y España, que algunos dicen valorización, algunas otras personas dicen valoración, y en algunos otros países, como en México, decimos valuación. Pero bueno, al final, cuando me refiera a cualquiera de estas tres cosas, estoy diciendo lo mismo, porque como trabajo con mucha gente en Latinoamérica, de repente también hablo colombiano, peruano y lo que me corresponda. Entonces, en la parte, para delinear un poco lo que vamos a ver el día de hoy,
Voy a dar un contexto al principio, un poco más como académico, de lo que son los precios y la parte de lo que representan los precios en la crisis y lo que se busca con las metodologías que usamos para crisis. La siguiente parte, un poco compartir la experiencia regional que hemos tenido en las diferentes geografías en las que se encuentra el proveedor de precios, PIB, y bueno, a dar algún caso particular, por ejemplo, de Colombia, que han hecho algunas cosas particulares, además de los métodos ortodoxos que han usado los diferentes bancos centrales para atacar, sobre todo la crisis desde la pandemia, ¿no? Y en la tercera parte hablaremos de lo que es una metodología de crisis que se desarrolló en el último año y medio, con temas que nos ha pedido la Comisión Nacional Bancaria de Valores que abordemos, y creo que va a ser bastante interesante que la conozcan y que algo parecido se haga en todos los países donde estamos y en los que no estamos también. Para comenzar, digo, el contexto, pues ya sabemos que los precios son fundamentales en una economía de mercado para la asignación eficiente de recursos. Una economía que no usa precios son las economías centralmente planificadas del libro de texto, ¿no? Y esas pues hemos visto que no han funcionado, ¿no? Los precios realmente son básicos en una economía, y que haya competencia en el mercado hace que los precios sean más razonables, que haya liquidez hace que sean más razonables, y además son importantes que sean públicos y que la gente pueda tomar esos precios como para tomar sus decisiones de comprar o vender cualquier bien. Y por supuesto nosotros vamos a enfocar a la parte de instrumentos financieros, ¿no? El precio de un instrumento financiero, pues sabemos que depende de muchísimas cosas, pero aquí están las básicas. Uno son las características o atributos propios del instrumento, la información de los insumos que provienen de diferentes fuentes de información que se utilizan para generar el precio final, del valor del dinero en el tiempo, de las condiciones de crédito que existan en la economía, de las condiciones de liquidez y del grado de aversión o de amor al riesgo, ¿no? Cuando la formación de precios es eficiente, el precio del instrumento refleja fielmente todo lo anterior, y es lo que queremos, que la formación de precios sea lo más eficiente posible y que refleje lo más posible todo lo anterior, ¿no? ¿Qué hace el proveedor de precios? Pues se encarga de recabar la información de diferentes fuentes, normalmente son muchísimas, desarrollar metodologías para evaluar que esos insumos que vamos a usar para evaluar sean de la calidad correspondiente y tengan los componentes necesarios para poder hacer una evaluación o valoración de instrumentos de forma adecuada, ¿no? Creo que, bueno, básicamente tenemos que nosotros como proveedores evaluar todos los instrumentos financieros que existan en el país donde nos encontramos, o tener la capacidad de evaluarlos, desde los precios de las acciones cuando son líquidos, pues los tomamos de las bolsas que correspondan, o tenemos que inferir si no hay liquidez, ¿no? Bonos, tipo la parte de derivados, ¿no? Activos alternativos, todos los instrumentos financieros, tenemos que tener metodologías para poderlos evaluar y dárselos a nuestros clientes, que depende del país, pues son muchos intermediarios financieros, pueden ser bancos, casas de bolsa, aseguradoras, AFPs y por supuesto el más importante de todos nuestros clientes y el más crítico son los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión tienen entradas y salidas que van con nuestros precios, y el inversionista podría verse afectado en caso de que un precio no sea el que corresponda y refleje las condiciones de los mercados. Ahora, los bancos y otros intermediarios también los toman como algo importante, pero pues, normalmente son para el cierre de la evaluación del día
y no hay entradas y salidas necesariamente a ese precio de cierre, pero bueno, todos los intermediarios que los usan tienen que confiar en nuestros precios y nosotros tenemos mecanismos de impugnación que permiten que los precios puedan ser replicados y de alguna manera pues ir mejorando y tener un mejor precio en el momento en que se usa, ¿no? Obviamente en situaciones normales la formación de precios es lo más eficiente que se puede, los precios que observa el proveedor y puede hacer sus valoraciones y distribuirlas con confianza, y eso pues nos deja en una situación de que pues la verdad es el trabajo del día a día, hacemos el mejor trabajo. En la región distribuimos más de 100,000 precios, la empresa se ha vuelto muy tecnológica, todo este tipo de empresas, porque pues solo con tecnología puedes distribuir en forma confiable más de 100,000 precios, ¿no? La parte se complica cuando en el mercado empezamos a ver, y es el tema del día de hoy, situaciones de crisis, ¿no? Cuando hay una situación de crisis, ya sea porque disminuye la liquidez o porque aumenta la volatilidad, los cambios en los mercados de los precios son bruscos con respecto al minuto anterior o al día anterior, pues entonces existen dudas sobre la representatividad de los precios y en general pues entra la problemática que definías al principio y que de alguna manera tenemos que resolver, ¿no? En estas circunstancias es necesario aplicar metodologías que identifiquen, por un lado, la situación de crisis, si nos encontramos en una crisis de liquidez o de volatilidad, y llevar a cabo valuaciones que sean consistentes entre esos 100,000 precios que entregamos internamente y que sean congruentes con lo que está pasando en el mercado. Y eso, pues, se dice fácil, pero es un gran reto que hemos tenido del proveedor desde que empezó en sus primeros años. Pues hemos vivido diferentes crisis. Aquí en las fotografías que aparecen ahí, pues hay varias de las que hemos vivido y en cada una ha sido complicado, pero cada vez estamos más preparados para poder hacer frente a estas situaciones, como vamos a ver en las láminas siguientes. También cabe mencionar aquí que el proveedor de precios, por ejemplo, empieza a finales de los 90 en México y en otros países un poquito después, pero que anteriormente a eso, pues realmente los fondos ponían precios un poco como podían y no había una unidad en lo que se hacía y no había una transparencia. Entonces, la figura del proveedor de precios resolvió muchos de los temas que había. Ahora el tema pues es resolver crisis porque han habido varias crisis en forma recurrente y vamos a ver lo que sigue, ¿no? Aquí un poco la siguiente parte de la presentación es en los países que estamos, en algunos de los países que estamos, porque estamos en más que estos, es describir la experiencia de lo que ha pasado en la economía en estos últimos tiempos, ¿no? Desde que empezó la situación de emergencia por la pandemia, diferentes situaciones se han dado en estos países y aquí lo que está escrito es de alguna manera el tipo de intervenciones que ha hecho los bancos centrales, ¿no? Que prácticamente en todos los países lo que se ha hecho pues han sido medidas ortodoxas como reducir las tasas de interés de los instrumentos de referencia de corto plazo y eso pues ha generado ahí algunos apoyos y demás. Ha habido degradaciones de deuda tanto bancaria como corporativa. En todos los países ha pasado eso, en todos los países ha habido algo de temas de liquidez, pero al final quiero recalcar el tema básicamente de Colombia, que en el caso colombiano sí tiene algunas particularidades que creo que son interesantes. En esta parte creo que todos en el país que nos encontramos sabemos más o menos qué ha pasado. Unificar todo no es fácil, pero bueno, creo que hay algunas medidas que sí son bastante comunes, ¿no? Ahora, aquí el tema en esta lámina lo que vemos es prácticamente lo que pasó en todos los países. El Banco Central viene la crisis de pandemia, que es la primera parte sombreada, y ahí el Banco Central empieza a bajar su tasa de referencia. La tasa de lo que aparece en color gris, naranja y azul son una tasa corporativa, la tasa Guber de 5 años y la tasa fija del swap
de IBR, y lo que vemos es que hasta la parte sombreada se mantienen las tasas de largo plazo bastante estables, y luego viene el downgrade de la calificación por ahí de febrero del 2021, de la calificación de Colombia, y ahí, si bien la tasa de corto plazo se queda abajo, empieza a haber una spread entre la de corto plazo y de 5 años que va creciendo y se hace pendiente de la curva. Algo parecido pasó en Perú y también en México, ¿no? Entonces, esto es básicamente. Ahora, de las particularidades que tenemos de la política que tomó el Banco de Colombia, que me pareció interesante anotar, es sobre todo la parte en rojo. Lo que está ahí en morado, pues es lo que pasó en todos los países, lo demás, más o menos en todos es algo parecido, pero la parte en rojo es bastante interesante porque el gobierno gobierno colombiano dejó que hubieran nuevos agentes operando reportos, y también dejó que más títulos se pudieran reportar con el Banco Central, adicional a los bonos o la deuda pública que ya se reportaba. Se empezó a reportar deuda privada, se empezó a reportar también time deposits, papeles comerciales, títulos respaldados por hipotecas que antes no se reportaban, y dejó que nuevos agentes como los comisionistas de bolsa o las sociedades fiduciarias, las AFPs, también hicieran esos reportes que antes nada más hacían los bancos, ¿no? Y con esto, pues, contuvo bastante bien la situación. Creo que es un caso interesante de lo que pasó en Latinoamérica, ¿no? Que vale la pena renombrar, y obviamente estas son medidas transitorias que de alguna forma pues se están aplicando hasta que acabe la pandemia o no, hasta que las cosas se tranquilicen, ¿no? Tercera parte de la presentación, digamos, aquí tengo 20 minutos, tampoco quiero pasarme. Un poco el tema es el caso mexicano. Aquí sí, en México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores sacó unas disposiciones aplicables a los proveedores de precios en su artículo 9, y que dice que las condiciones de los mercados no permiten una adecuada estimación del precio, y pone 3 diferentes casos de crisis. Una, las condiciones desordenadas o de alta volatilidad en los mercados financieros. La 2 es problemas de liquidez tales como la disminución significativa en el volumen o nivel de actividad en relación con la actividad normal del mercado. Y el 3, que el instrumento financiero presente problemas tales como incumplimientos, desliste o bien que no existe información. ¿Qué se hace? Nosotros, como proveedores de precios, tenemos que buscar en qué tipo de crisis nos encontramos y aplicar las medidas correspondientes. Se las reportamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La Comisión Nacional Bancaria de Valores se pronuncia, y una vez que dice, en caso de decir sí estamos en una crisis o de liquidez o de volatilidad o de otro tipo, aplicar la metodología de crisis con la actualización de los supuestos correspondientes. Aquí un poco lo que hicimos es un ejercicio, ¿no? Tenemos 2 tipos de escenario: el de alta volatilidad, es decir, que hayan movimientos bruscos con respecto al día anterior, para arriba o para abajo, de los parámetros que están del lado izquierdo: tipo de cambio, deuda soberana, renta variable, derivados. Lo mismo para liquidez. En el caso de volatilidad primero, vemos si 2 de los parámetros que están ahí, de los 4 que están ahí, el cambio es mayor al 5%, entonces lo que hacemos es decir, estamos en una crisis de volatilidad. Se lo reportamos a la comisión y nos dicen si efectivamente estamos en una crisis de volatilidad. Y ahí pues entramos con las medidas que están ahí abajo, tratamos de esos cambios tan bruscos que hubo durante el día, pues ver realmente cuál es el precio dado todo eso que ha pasado. Tomamos dependiendo los precios más al final del cierre, pero tenemos que buscar ahí diferentes combinaciones de cosas para poder dar unos precios más razonables con lo que va a pasar al día siguiente. La otra parte es la parte de liquidez, otro tipo de crisis. Ahí también nos fijamos
en el volumen operado del día respecto al del promedio móvil de las últimas 120 observaciones. Si ese volumen operado es menor al 60% de ese promedio en 2 de los 4 parámetros que están ahí, entramos a decir, bueno, pues esto es una crisis de liquidez, se lo reportamos a la comisión y la comisión nos dice efectivamente apliquen las medidas correspondientes a una crisis de liquidez, y entonces ahí lo que hacemos es, a través de bandas móviles de los últimos días, tomamos solo operaciones que nos permitan no mover demasiado los precios o tener precios que no estamos teniendo porque pues, no, el mercado está seco, ¿no? O buscamos también que haya consistencia entre los precios internos que estamos reflejando en ese conjunto que les vamos a ofrecer a nuestros clientes. Entonces, básicamente, el ejercicio que hicimos tomando esta metodología de crisis fue... tomamos la base de datos de México desde el 2005, vimos con los datos que traíamos observados, con los parámetros que describimos en la página anterior, y nos dimos cuenta que esto aplicó a octubre de 2008. Esos parámetros nos hubieran dicho, aquí tienes una crisis de volatilidad, que era la parte de la insolvencia bancaria que estuvo en octubre de 2008 y el tema de Lehman Brothers, ¿no? En el 2007 y 2008, por ejemplo, hubo un credit crunch que fue la parte de la subprime, y eso también nos lo detectó el modelo que estamos tomando, ¿no? En noviembre del 2016, con la entrada de Donald Trump, fue una crisis de volatilidad. En el marzo del 2020, la declaración de emergencia por pandemia, que es lo más reciente. Y la parte de liquidez, pues además hubo secuelas de la crisis febrero 2009, febrero 2010, en febrero del 2012 la recesión europea, el diciembre del 2012 la recesión asiática, noviembre, diciembre de 2013 el tema del FED recomprando bonos, el tapering, el agosto 2016 el Brexit. Entonces, esta metodología sí nos captó los momentos de crisis que habíamos vivido y nos permite confiar en ella hacia adelante y que nos capte cuando haya una crisis de este tipo y que el proveedor pueda actuar en consonancia y pueda sacar ese vector de precios que va a dejarnos tranquilos a todos, también al proveedor y a los clientes y a los inversionistas también. Aquí lo importante es que tenemos por escrito todas estas reglas claras y con eso pues la idea es tener usar este tipo de análisis para poder resolver las crisis sin que tengamos tanto problema, ¿no? El tema aquí algo que es muy importante de este análisis que hicimos, que normalmente las crisis de volatilidad y de liquidez no se dan al mismo tiempo, o se da de volatilidad o se da de liquidez. No quiere decir que en algún momento veamos una de las dos, pero bueno, eso es hacia adelante. Pues bueno, por mi parte es todo. Con gusto cedo la palabra y pues vamos a la sesión de preguntas y respuestas después. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Interesante la presentación, interesante el caso de Colombia que mencionaste y la metodología y regulación de metodología de crisis en México, que lo vamos a abordar más adelante. Te cedo la palabra, Juan Pablo, para que nos comentes la experiencia de Chile. Bien, excelente. Gracias, Oscar. Y muchas gracias a la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión por invitarme y, por supuesto, a la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú por la organización, ¿no? Quería comentarles un poco sobre la gestión de liquidez en escenarios de estrés y justamente la experiencia nuestra en Chile sobre esta gestión. Y la experiencia también que tuvimos en una mesa, digamos, junto con el Banco Central, identificando las principales fricciones que se dan en este mercado y cómo podemos, digamos, atacarla y hacer un plan para solucionarlas, ¿no? Entonces, primero quería darles algunos antecedentes. Hay distintos tipos de riesgo en el mercado, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante identificarlos para separar correctamente su efecto en precios y poder tener mercados adecuados para cada uno de ellos, justamente para aislar los efectos de cada uno de ellos. Primero está el riesgo de mercado, ¿no? Que finalmente el riesgo de mercado es donde los precios reflejan la información o la incertidumbre respecto al flujo futuro, ¿no? Que tienen los precios. Está el riesgo de crédito, que el riesgo de crédito finalmente es la incerteza respecto a la capacidad de pago de un emisor. Y está el riesgo de liquidez,
que es un riesgo aparte, que finalmente es la capacidad de convertir un valor financiero en efectivo en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en escenarios de estrés, los riesgos de mercado y de crédito se elevan, ¿no? Impactan en el precio de los activos, hay más volatilidad, hay más incertidumbre, los mercados o los inversionistas exigen más premios y por ende eso impacta en los precios de mercado. Aumenta también la probabilidad de que un emisor caiga en cesación de pago y por ende también aumenta el riesgo de crédito. Y al ocurrir esto, por supuesto, ambos casos impactan, ambos riesgos impactan el precio de los activos, caen los precios de los activos, se incrementa la aversión al riesgo y aumentan también los requerimientos de liquidez y se gatillan presiones de venta, ¿no? Requerimientos de liquidez que vienen muchas veces propiamente de nuestros inversionistas, de nuestros clientes, ¿no? Que finalmente quieren refugiarse y hacen redemptions, rescatan de los fondos y quieren la liquidez en sus cuentas corrientes, o muchas veces también requerimientos de liquidez de mismas cámaras de compensación, por ejemplo, donde las garantías o los activos que se quedaron en garantía sufrieron desvalorizaciones, hay que compensar. Entonces empieza este círculo un poco vicioso que tal vez mencionaba Alfredo hace unos minutos atrás, donde un tal vez escenario de alta volatilidad, digamos, puede transformarse en una crisis de liquidez. Y eso es lo que justamente no queremos. No queremos que finalmente las presiones de venta, o queremos que se atenúen lo más posible, digamos, las presiones de venta para no empezar este efecto en cadena, digamos, y que los precios de los activos terminen muy impactados. Entonces, un mercado de liquidez es muy, muy relevante para evitar esta reacción, digamos, en cadena, y justamente se requiere en episodios críticos y sin duda es algo crítico para la estabilidad financiera del país, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces en Chile? Acá les voy a mostrar un par de experiencias que tuvimos. Primero, la experiencia de la crisis social, que ocurrió digamos, el estallido social en Chile el 18 de octubre, y luego también la experiencia que tuvimos en marzo del 2020 con la pandemia. Me gustaría mostrarles un día en particular, que es el 14 de noviembre, pero antes contarles, digamos, un poco y mostrarles tal vez algún número de montos transados. En general, cuando uno veía el mercado local de renta fija, les voy a mostrar acá el ejemplo dentro del mundo de renta fija, uno veía, digamos, uno ve la cantidad de bonos de gobierno y bonos bancarios, y entre ellos, en promedio, la mediana, más o menos, uno podía identificar que estaba entre los 300 y 400 millones de dólares transados diarios. Pero ¿qué pasó, digamos, el 14 de noviembre del 2019? La crisis, el estallido fue el 18 de octubre, pero la volatilidad, de hecho, a partir del 18 de octubre empieza a aumentar. Empiezan a aumentar también los rescates, y de a poco yo les diría que los inversionistas comienzan a tomar noción, de alguna forma, de que una clase de activo que había sido muy noble hasta ese minuto, que era la renta fija local, yo creo que pasó en muchos países latinoamericanos, que tuvimos un periodo de un mercado de apreciación yo les diría los últimos 10 años de renta fija. Tuvimos caída de tasas permanentes en Chile. Los inversionistas en general no veían mucha volatilidad en nuestras tasas locales, del fondo, y había muchos inversionistas alocados en esta clase de activo, una clase de activo que daba retornos y que no tenía mucha volatilidad. Cuando empezó a tener volatilidad, los clientes, los inversionistas empiezan, digamos, a ponerse, obviamente, a ponerse algo más nerviosos. Empezamos a ver algo de rescate. Yo les diría que el pic de esto ocurrió el 14 de noviembre. El 14 de noviembre, aquí se lo grafico en un histograma. Déjenme poner el puntero láser a ver si se puede ver. Es un histograma aquí arriba. Normalmente, acá, este histograma está circunscrito solamente a bonos bancarios y corporativos. Normalmente se transaban en torno a 200, 300 millones de dólares diarios, y ese día solamente se transaron cerca de 1.400 millones de dólares en un mercado muy, muy nervioso y muy, muy frágil. Y enseguida les voy a mostrar el efecto que tuvo esto en precios. ¿Por qué se produjo esto? Bueno, por fuertes ventas. Aquí solamente graficarles algunas de ellas. Desde noviembre, acá mostrarles el acumulado de ventas desde inicio del mes de noviembre en adelante, hasta el 10, hasta el 15, 20 y 30. Acá están todo en dólares, 2.500 millones de dólares entre tres grandes fuentes de venta, digamos, de renta fija local, que está el fondo E de nuestras AFPs, que es el fondo que más renta fija local tiene, y de las categorías de fondos mutuos de renta fija de mediano y largo plazo, más largas. Fíjense que ya hasta el 30 de noviembre habíamos tenido más de 10.000 millones de dólares en venta, que es un número muy, muy relevante, más aún
en un entorno de muy baja liquidez, digamos, ¿no? En un escenario de estrés. Entonces, ¿cuál fue el impacto en los precios de mercado? Aquí quería mostrarles, en el fondo, cuál es el impacto en los bonos, en bonos bancarios propiamente tal, que en realidad acá los dividí en tres grandes clases, en los AAA, AA y As. Bonos AAA y AA que venían transando a niveles de spreads de diferencia contra los bonos de gobierno, ¿no? Niveles de spreads bien bajitos, en realidad en puntos base, en torno a 50, 60 puntos base. Y fíjense lo que ocurre el día del 14 de noviembre, se elevan hasta, ya les voy a mostrar un detalle un poco más, un suma, digamos, a ese día, pero nos vamos a niveles de spreads de en torno a 250 puntos base, incluso más ese día, ¿no? Después se normaliza, y luego, de hecho, ya les voy a contar, pero se normaliza principalmente por medidas de liquidez que el Banco Central provee al mercado, y después, bueno, tenemos el periodo también de marzo del 2020, ¿no? Donde de nuevo vimos un aumento importante de los spreads, tal vez menos explosivo que lo que fue en noviembre, pero aún así importante, y de nuevo estabilizando en torno a los 100 puntos base. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Que en este escenario de acá, en los 250 puntos base de spreads, hay parte que justamente es riesgo de mercado y riesgo de crédito, pero también hay parte que es riesgo de liquidez que está contaminando a tasas más largas o a spreads más largos que no lo debería hacer. El riesgo de liquidez debiese verse reflejado más en una tasa overnight, como la vemos en Estados Unidos, y les voy a mostrar un ejemplo más adelante, pero no así en spreads tan largos, ¿no? Y cuando tienes efectos en spreads tan largos, finalmente tienes un efecto en precio que sufren nuestros inversionistas y que lamentablemente hay fondos que se ven forzados a vender al no tener un mercado de liquidez y con el perjuicio que eso conlleva para los inversionistas de los fondos, ¿no? Y otra medida que yo creo que nos muestra que hay un efecto importante de liquidez, digamos, y no tanto así, por supuesto también hay, ¿no? De mercado y de crédito, pero que el efecto de liquidez es muy importante, es el swap spread, es un poco más técnico, pero finalmente está la diferencia entre la tasa de la curva de derivados y la curva de bonos, de bonos cash, digamos, de bonos donde hay que hacer deploy de capital, y fíjense cómo la tasa de los bonos sube fuertemente versus la tasa de la curva de derivado, y eso justamente por la crisis de liquidez, ¿no? Todo lo que necesita liquidez en ese minuto, o que no requiere liquidez, tiene un premio, o lo que tiene liquidez, digamos, está castigado, y que se daba en este caso en los bonos, tanto para el estallido social como para el caso en marzo del 2020. Acá un zoom, como les conté, un zoom a los 5 bancos AAA en Chile y cómo se comportaron durante noviembre. Fíjense que los bancos venían con spreads en torno a los 70, 80 puntos base. Estas son transacciones efectivas diarias. Y fíjense lo que ocurre entonces el 14 de noviembre con transacciones llegando a niveles de spread sobre 250 puntos base. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, el 13 de noviembre el Banco Central anuncia primero 2 medidas, una de liquidez en dólares, de FX swaps, básicamente en dólares por 4.000 millones de dólares, y un programa de repos para bancos a 30 días. Pero no fue suficiente, porque eso lo anunció el 13 de noviembre, y el 14 de noviembre el Banco Central ya anuncia un paquete bastante más fuerte, suspende la emisión de sus PDVCs, que es sus instrumentos de corto plazo para hacer digamos, control de liquidez, amplía el repo de 30 días a 90 días, incorpora nuevos instrumentos como elegibles para repos, que eso es muy importante, incluyó los bonos bancarios y también los depósitos a plazos como elegibles para repos, y finalmente también aumenta la subasta de FX, del FX swap, y por último también, que es muy, muy importante, y eso también era efecto directo a los no bancarios en el fondo, a los fondos, a los asset managers de buena manera, es la recompra de su propia deuda. El Banco Central de Chile es uno de los pocos bancos centrales que tenía deuda también a largo plazo emitida en el mercado y salió a recomprarla para dar liquidez a los actores. Y ahí, bueno, ahí vemos el resultado y finalmente el alivio que hubo, volviendo entonces a los 100 puntos base. Entonces uno podría pensar que este entorno en realidad, fíjense que el riesgo tal vez de mercado de crédito, el nuevo equilibrio de riesgo de mercado de crédito estaba en torno a los 100, 120 puntos base, pero tuvimos un día que se fue a 250, 300 puntos base por riesgo de liquidez, ¿no? Que eso es lo que debiésemos evitar que pase, porque esto es muy, muy perjudicial para los inversionistas y para nuestros clientes. ¿Qué
¿Qué pasó entonces para disminuir este estrés de liquidez que faltó? El financiamiento en el mercado de valores en Chile, yo creo que esto también se da para muchos países en Latinoamérica y en el mundo. Normalmente, en episodios normales, se da a través de líneas directas con entidades bancarias, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces fricciones de mercado, como exigencias de capital, ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, ausencia de mercado de colaterales, riesgos de contraparte, etcétera, impiden el correcto funcionamiento de ellas. Justamente este tipo de fricciones se ven acentuadas en momentos de estrés de liquidez, ¿no? Este es un poco el gráfico de cómo funciona normalmente un mercado de liquidez, al menos el mercado de liquidez en Chile. Está el Banco Central, que actúa bajo el mercado SOMA con los bancos. Tenemos este mercado interbancario, hay un mercado interbancario de repo entre los bancos y el Banco Central, que es muy activo y funciona muy bien. Después los bancos ofrecen entonces líneas de financiamiento a entidades como asset managers, fondos de pensión, compañías de seguro, etcétera. Y por supuesto, entonces nosotros me refiero nosotros como AGF somos los mecanismos de ahorro para los clientes finales, que finalmente nosotros cuidamos de alguna manera su liquidez en nuestros fondos, y si el cliente final necesita liquidez, nos va a pedir rescate a nosotros, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en periodos de estrés? El periodo de estrés se rompe justamente esta relación entre bancos y mercado, sobre todo cuando no hay un mercado de liquidez robusto y hay ciertas fricciones que impiden el normal funcionamiento. Estas fricciones, como les decía, se ven acentuadas en periodos de liquidez, ¿no? Y finalmente, bueno, voy a ir a cada una de ellas, pero finalmente estas restricciones, digamos, justamente se traduce en mayores dislocaciones de precio. Las entidades como AGF o AFP se ven obligadas a vender para hacer frente a los rescates, sin tener una adecuada, digamos, provisión de liquidez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Banco Central? El Banco Central primero dio medidas extraordinarias a los bancos. Aquí no voy a entrar en detalle cada una de ellas, son todas bien técnicas y está, digamos, el detalle de ellas en el Banco Central, en la página web para los que les interese, pero salió con un programa directo con bancos bien importantes, $50.000 millones de financiamiento directo, repo extraordinario, relajo de condiciones de colaterales. Sin embargo, aun cuando salió con condiciones extraordinarias bien importantes a los bancos, no fue suficiente para dar liquidez al mercado final, ¿no? A los asset managers, a los que actúan en el mercado, digamos, propiamente tal. Y fíjense que tuvo que salir con acciones particulares también hacia el mercado. Primero, como les contaba, la recompra de su deuda. Nosotros éramos dueños, digamos, y muchos de los inversionistas del mercado dueños de la deuda del Banco Central, y salió a recomprarla. Eso fueron $8.500 millones. Anunció una compra en realidad de bonos bancarios, compra directo, esto es QE básicamente, de $8.000 millones, donde también podíamos participar directamente los agentes bancarios, no bancarios, digamos, los asset managers, y además condiciones como repos que de alguna manera son repos, pero no son repos, porque yo creo que ahí de una manera bastante hábil el Banco Central logró ofrecer este mecanismo de repo, particularmente enfocado a las AFPs, cuando tuvieron que hacer frente a las ventas masivas que sufrieron por los rescates. Recuerden que también hubo 3, ventanas de rescate de las AFPs para hacer frente a la pandemia. Digamos, el gobierno decidió dar la posibilidad de rescatar parte del ahorro de pensiones. Hubo 3. Las AFPs tuvieron que, digamos, salir a liquidar activos, y ahí el Banco Central dio un repo especial para ellas por $10.000 millones, que se llama CCBP, que es compra contado venta a plazo. En realidad eran dos operaciones de compra y venta, no una operación repo, pero básicamente lo mismo que un repo, y lo pudo hacer de alguna manera haciendo dentro del marco regulatorio, y como repo le impedía hacerlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos? Y como yo les contaba hace algunas slides atrás, lo que queremos es que haya un mercado de liquidez tal que la tasa overnight o la tasa de financiamiento overnight se lleve, digamos, este premio de liquidez. Y ojalá no los spreads de 4 o 5 años, porque es muy distinto finalmente para el impacto en un precio de un activo, en el valor cuota de nuestros fondos, cuando un bono a 5 años sube 200, 250 puntos base, a cuando tú tienes que financiar ese bono por un día,
a 250 puntos base de tasa, ¿no? Es muchísimo menor el impacto si tú tienes que financiar una tasa alta por un día que si tienes que venderlo a digamos, a un spread mucho más alto. Entonces, fíjense que en Estados Unidos está la tasa repo, está la SOFR, que ayudan como válvulas de escape, ayudando justamente a reducir el ruido que se genera en los spreads y las tasas de interés de largo plazo. Ante episodios de estrés de mercado, entonces, justamente este mercado de liquidez es el que ayuda a atenuar en las presiones de venta. Como asset managers, al tener esta herramienta y tú tienes, digamos, ventas de parte de tus clientes, teniendo un mercado de liquidez, tú puedes decir, mira, el 14 de noviembre, como les mostré, cuando los precios básicamente están rotos y el mercado está roto, pucha, tal vez voy a tratar de vender un 10, un 20% de mi necesidad de liquidez, el resto puedo ir al mercado a financiarme e intentar al menos separar en el tiempo de alguna manera las ventas para reducir también el impacto en el mercado y esta cadena un poco de círculo vicioso donde los precios finalmente se rompen. Los requerimientos de liquidez entonces son traspasados a un aumento de la tasa de financiamiento overnight y ahí se observa entonces cómo aumenta el número del volumen de repos, vemos cómo hay momentos en que la tasa overnight sube mucho, pero finalmente siempre hay una tasa overnight, ¿no? Y esa tasa es mucho más barata de pagar que los spreads de largo plazo. Así como yo les diría, gran resumen, digamos como gran concepto que queremos buscar. Entonces, ¿qué necesitamos finalmente para que haya un buen mercado de liquidez? Es algo que llamamos de alguna forma la trinidad virtuosa. Entonces, primero, es un mercado repo profundo y activo, ¿no? Y hay un mercado que permita, que facilite la liquidez de actores de mercado con activos financieros, de manera de contribuir a la liquidez frente a escenarios de estrés, y potenciar el funcionamiento del mercado de corto plazo para entidades bancarias y no bancarias. El problema es que un mercado repo por sí solo no es suficiente. Y aquí hay dos mercados que yo creo que es muy importante, identificamos como muy importante también de desarrollar para que el mercado repo funcione bien. Uno es el mercado de préstamo de valores. Finalmente, un mercado de préstamo de valores facilita el acceso a distintos instrumentos financieros, reduciendo la cadena de fallo de riesgo operativo y de liquidación, y permite gestionar requerimientos de activos líquidos de alta calidad, que son los HALAC o los HQLA, como se conoce en inglés, High Quality Liquidity Assets, en el mercado repo, y disponer de inventarios en el mercado, ¿no? Entonces, tienes, de alguna forma, papeles para ir a buscar en este mercado repo cuando tú lo necesitas. Y, por último, y también muy importante, es un sistema de creadores de mercado, o primary dealers. Finalmente, entidades que permitan distribuir stock de mercado primario y contribuyan con la adecuada transferencia de instrumentos financieros y liquidez. Y que también, por supuesto, contribuyan con liquidez en el mercado secundario y la capacidad de mantener instrumentos en inventario o facilitarlos a través de préstamos de valores, ¿no? Y si ustedes se fijan, cada uno de estos mercados necesita los otros dos. Y cuando están los tres, hay una sinergia muy positiva entre los tres y hace que este mercado de liquidez finalmente funcione y sea robusto. Si cualquiera de alguno de esos tres nos falta, probablemente no va a poder funcionar bien el mercado de liquidez o va a funcionar a mitad de máquina, como decimos en Chile, y ahí vamos a tener un problema, digamos, que no va a ser sustentable. Entonces necesitamos los tres para que esto funcione y funcione bien. Y por último, solamente también ahí para comentarles cosas que ayudan a que estos tres mercados funcionen bien. Primero, una cámara de compensación centralizada ayuda mucho. Finalmente contribuye al rol de los creadores de mercado, facilita la transferencia de liquidez de valores, diluye el riesgo de contraparte. Entonces, un mercado repo que funcione con una cámara de compensación centralizada es algo muy positivo. Y finalmente, la recolateralización de valores también es un añadido que también es muy positivo para que el mercado también se desarrolle. Entonces, como conclusiones, que estamos ya con el tiempo un poco ahí ya en el límite, ¿qué concluimos en el Comité de Mercados Nacionales? Como les comenté, yo soy parte de este comité, participamos como asociación de fondos mutuos en este comité, hicimos una mesa especial en este comité para ver cómo podemos mejorar el mercado de liquidez en Chile, y quiero comentarles
en el fondo, primero las condiciones de funcionamiento de un mercado repo, las principales conclusiones que llegó esta mesa, este comité, y finalmente cuáles eran las restricciones, particularmente en Chile, que impedían el correcto funcionamiento del mercado repo, que yo creo que vamos a ver que se pueden identificar o se pueden extender a varios países. Primero hay un tema de reconocimiento de la naturaleza legal de este tipo de contrato, que uno lo da por sentado, pero no es tan así. Muchas veces esto se reconoce como dos operaciones de manera separada, y no es así, hay que reconocerlo como una manera conjunta, una compra-venta de manera conjunta. Mecanismos de valorización de mercado y para justamente mitigación del riesgo asociado, el uso de garantías, obviamente ayuda y mitiga el riesgo de precio y de crédito en este tipo de contratos repo, y una de las condiciones establecida por Basilea III justamente para disminuir los requerimientos de capital, que sea algo que tenga, digamos, valorización a mercado y que se haga diariamente. Reducción de los requerimientos de capital, digamos, para justamente el mercado repo, que les voy a comentar enseguida esa fricción que había en Chile, y la adherencia entonces a estos estándares, esta valorización diaria y la valorización diaria de las garantías ayudaría a que esto ocurra en el fondo. Un tema de tratamiento contable también, que es bien importante, que no deben ser consideradas como operaciones derivadas ni tampoco tratadas como colocaciones para los bancos. Y finalmente, el desarrollo de infraestructuras de mercado, ¿no? Yo les comenté, por ejemplo, plataforma centralizada, una contraparte central. Yo creo que eso es muy importante también para que fluya, digamos, este tipo de operaciones. Y para terminar, ¿cuáles son eran las fricciones, o cuáles son en realidad las fricciones actuales en el mercado repo y las conclusiones a la que llegamos en la mesa? Primero, es la falta de condiciones generales universalmente aceptadas, ¿no? Acá es tomar el MRA o el GMRA, básicamente tomar un contrato repo estándar y que todos los agentes de mercado estemos de acuerdo, porque al no hacer así hay relaciones bilaterales y al final es difícil que estos contratos fluyan entre contrapartes del mercado si no tenemos un estándar global general de mercado. Dos restricciones de AFP, que es muy importante. Los AFP son proveedores de liquidez muy relevantes en Chile y hoy día están restringidos a participar en el mercado repo. No obstante, hoy día tienen, digamos, una ventana que no es permanente aún, pero que se le dio la ventana de usar esta operación de CCBP que les comenté, justamente para hacer frente a los rescates, pero es algo que debería de imponerse de forma permanente para que las AFP puedan participar. El uso de capital y tratamiento normativo, y este es un tema muy, muy relevante. Actualmente la normativa aplicable a los bancos en Chile establece un uso de capital de 100% al considerar estas operaciones de repo asimilables a crédito. Y claro, al final los bancos dicen, pucha, mira, yo la verdad es que cuando tengo que usar el capital para algo, digamos, en momentos de estrés, no lo voy a usar a repo cuando es una operación que probablemente tampoco me contribuya tanto a mí en el balance como banco, ¿no? Prefiero usar el capital para otro tipo de cosas. Entonces, esto debería cambiar en caso de cumplirse las condiciones de Basilea III que les comenté en el punto anterior. La normativa también establece el uso de límites de crédito para la contraparte en este tipo de operaciones cuando en realidad el riesgo es del subyacente de la garantía y la variación del precio de la garantía, y no tiene que ver la persona a la cual yo le presté en el fondo o le pasé plata cuando está la garantía ahí. Y algunos reportes normativos en Chile aún tratan estas operaciones de acuerdo a la naturaleza de la contraparte y no de subyacente. Algunas restricciones también para la valorización de garantías y subyacente de la compañía de seguro, y finalmente efectos tributarios de un repo. Acá, cuando el subyacente se mantiene financiera y contablemente en poder de la parte vendedora del pacto, salen de la custodia y por ende, a salir de la custodia, incumple lo solicitado por el Servicio de Impuestos Internos en Chile para acceder al beneficio tributario respecto a un pago de cupón de esas garantías, ¿no? de ese papel. Entonces, también es un tema que genera algo de fricción. Eso es, si quieren, feliz de contestar dudas y preguntas. Gracias, Juan Pablo, por tu interesante presentación. La verdad que ha estado muy interesante. En crisis, como me comenté, los retos que enfrentamos en las distintas geografías ha sido similar, ¿sí? Y las crisis generan lecciones, también dejan una agenda de trabajo. Sí, en ese contexto, ahí, Juan Pablo, te quería preguntar, en ausencia de mercados de liquidez, donde no funciona correctamente en escenarios de estrés,
¿cuál es la importancia de que los bancos centrales tengan herramientas para operar directamente con inversionistas institucionales como AFPs y administradoras de fondos? O en otras palabras, que se le abra una ventana a los asset managers en estos escenarios de estrés. No sé si... Sí, no, sin duda. Yo creo que es muy importante, Oscar. Yo creo que la capacidad de identificar las fricciones actuales de mercado, la capacidad por parte del Banco Central de identificarlas y poder incorporar medidas que estén dentro de su legislación actual, ¿no? Porque muchas veces el Banco Central también quiere hacer muchas cosas, es muy importante que las haga, pero la legislación, o por constitución o por leyes orgánicas, digamos, no le permite hacerlo. Pero, por ejemplo, el caso del Banco Central de Chile, que justamente buscó la forma y hizo este repo para AFPs, fue algo muy, muy relevante en el momento de la liquidación que tuvo que hacer la AFP para hacer frente a los pagos de los retiros, ¿no? Y yo creo que otro gran rol de los bancos centrales también es el ser el facilitador, organizador de instancias, ¿no? Donde se unan los distintos actores de mercado y cada uno de ellos puedan exponer en la mesa, digamos, su experiencia y fricción que ellos detectan. Para luego ser una voz también, una voz de alguna manera de estos, digamos, de este mercado o de esta mesa ante el regulador, que muchas veces el regulador tiene ganas, quiere, identifica, pero no necesariamente sabe muy bien cómo atacar o por dónde empezar el ataque para mejorar este mercado de liquidez. Dale, no, muy, muy interesante ahí tu apreciación. Ahí, Juan Pablo, aprovecho y... por ejemplo, en el paper Recomendaciones para la gestión de liquidez de IOSCO se comenta que dependiendo de la regulación local se pueden considerar distintas herramientas de liquidez para gestionar rescates significativos, por ejemplo, en un escenario de estrés. O sea, ejemplos de herramientas que plantean son, por ejemplo, restricciones en los reembolsos, aplazamiento de reembolsos, ventanas de liquidez, transferencias en especies, por ejemplo, o periodos de bloqueo. Ahí la pregunta es, para un asset manager, ¿cómo implementar estas medidas sin afectar el riesgo reputacional del administrador de fondos y sin incrementar la aversión al riesgo de los partícipes? Porque implementarlas va a ser muy complejo. Es una muy buena pregunta. Mira, todas son viables y todas muy importantes. Si tú ves los reglamentos internos de los fondos en Chile, yo te diría que o la gran mayoría de los reglamentos internos tienen alguna de estas medidas que tú mencionas, restricciones de reembolsos, antes de rescate significativo, transferencias en especies, ventanas de liquidez o periodos de bloqueo en ciertos casos. El tema es que, si bien todas son viables, yo creo que es muy bueno tenerlas para casos de estrés. En la práctica, la verdad, se usan muy poco. Yo, por ejemplo, en los casos que les mostré, el 14 de noviembre o en el caso de marzo, vimos muy pocas administradoras, yo creo que ninguna, haciendo uso de algunas de estas, digamos, medidas, porque justamente es lo que tú comentas, Oscar, finalmente hay un tema comercial y es muy difícil cuando tú tienes un fondo que tiene un rescate T+2, T+3, T+4, el cliente está esperando ese rescate y tú le dices, mire, no lo va a recibir y tal vez lo va a recibir en una ventana en un mes más. La mayoría de las administradoras finalmente prefieren hacer la liquidación, probablemente hacer la venta a un precio que no es el adecuado para poder pagarle al cliente, ¿no? Y no afectar, digamos, a la administradora y la reputación de la administradora. Entonces yo creo que finalmente es mucho más, creo que es más relevante o es súper relevante trabajar en armar este mercado súper robusto de liquidez, tener esta alternativa, obviamente tener las alternativas en caso de estrés de todas las que mencionas, pero que sea siempre como última instancia, ¿no? Última instancia, como un recurso de última instancia. Sí, ahí de acuerdo completamente, Juan Pablo. Y Alfredo, aprovecho para consultarte. En tu presentación mencionaste la metodología de crisis que estaba de alguna otra forma regulada ahí en México. Ahí la pregunta es, ¿cuál es la ventaja para la industria de fondos de tener regulada una metodología de crisis del proveedor de precios? Mira, yo creo que es algo muy bueno porque quiere decir que tienes reglas claras, ¿no? Las metodologías son públicas, de alguna manera te encuentras con un árbol de decisión o una hoja de ruta en un momento de crisis, qué es lo que puedes hacer sin que te entre el pánico y realmente puedas sacar los precios y que
del lado de nuestros clientes, los fondos, pues sepan qué es lo que estás haciendo y que si tomaste la opción A, B o C, entonces en consecuencia va a pasar tal cosa y con esas reglas, pues la verdad vivimos más tranquilos, ¿no? O sea, es como un plan de continuidad de negocio, pero aplicado al tema de precios, ¿no? Yo creo que, digo, yo lo veo, lo pienso como era antiguamente, por ejemplo, el tema de los terremotos que en todos nuestros países hay, ¿no? Me acuerdo hace muchos años que cuando había un terremoto, pues yo lo único que veía cuando era pequeño era que las señoras se arrodillaban, rezaban, pero todo el mundo corría despavorido, y ahora, a través del tiempo, pues ya cuando te dicen, oye, hay un terremoto, pues te quedas en tu lugar, te vas a la columna que corresponde o el lugar, y bueno, sabes qué hacer, ¿no? Entonces, no entras en pánico, aquí es lo mismo, ¿no? O sea, en lugar de entrar en pánico y que no publiques los precios, dices, a ver, voy a hacer mi trabajo bien y voy a mandar ese conjunto de precios que haga que la gente esté tranquila y yo también, ¿no? Perfecto, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Y tu experiencia en América Latina, solo en México tienen implementada esa metodología? Hay metodologías similares en los otros países donde estamos. Muchas de las cosas van también con el regulador que corresponde en cada zona, pero son muy parecidas. Y lo que hacemos es, cuando vemos que hay una mejor práctica en alguno de los países, tratamos de llevarlo al otro país, a lo mejor no a la misma velocidad que el regulador te lo impone, pero lo hacemos, ¿no? También. ¿Por qué? Pues porque al final son lo que decía Juan Pablo, la misma problemática, y también tú lo decías, en todos los países es lo mismo, vivimos las mismas preocupaciones, el mismo tipo de crisis, y pues en eso estamos, ¿no? Es a lo que nos dedicamos. Sí, no, muy interesante estos puntos. No, también interesante ser conscientes de que las crisis nos recuerdan la importancia de la gestión de liquidez y que se tiene que gestionar adecuadamente tanto en escenarios normales como de estrés. Y un punto también, cerrando el tema, es la importancia de desarrollar un mercado de repos. Y es un desafío no enorme para la industria y que implica un trabajo conjunto entre diversos actores del mercado, AFPs, fondos mutuos, y también ir de la mano con los reguladores. Ahí, Juan Pablo, si nos puedes comentar de tu experiencia en ese comité, ¿qué recomendaciones darías para los países que tienen problemas estructurales similares? Yo diría que dos cosas tal vez. Primero, unirse en instancia con todos los actores de mercado para identificar de verdad las fricciones que tienen cada uno y levantar los casos al regulador, como les mencioné antes. Yo creo que es muy, muy importante. El regulador quiere digamos, resolver esto, pero muchas veces no tiene la claridad de cómo hacerlo. Y segundo, yo les diría que siempre tener una gestión de liquidez y una política de liquidez adecuada, independiente que la regulación no te lo exija. Yo creo que en muchos casos la regulación para los asset managers no es muy dura y muy laxa o incluso no definida en términos de liquidez. Y ahí un llamado a todos a decir, miren, no le hagan caso a lo normativo, sino que vean casos históricos, digamos, simulen escenarios de estrés hacia adelante y tengan una política de liquidez, aun cuando normativamente no sea exigida, ¿no? Dale, no, ahí de acuerdo contigo. Generalmente las crisis, a partir de las crisis se generan las buenas prácticas y se tiene que armar una agenda de trabajo y ahí de acuerdo contigo. Cada administradora tiene que tener un robusto marco en temas de liquidez. Ahí, Juan Pablo, Alfredo, muchas gracias por sus excelentes presentaciones y a todos los que nos están acompañando. La verdad ha sido un gusto poder compartir este panel con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vamos ahí al siguiente bloque. Ahí, Fernando. Sí, gracias Oscar, gracias Alfredo, gracias Juan Pablo, excelente presentación. Además creo que las visiones de cada uno desde sus respectivos países creo que ha sido muy útil. Seguimos rescatando lo que hemos venido comentando durante todo el día, ¿no? No lo diría como todos los países sufrimos los mismos males, ¿no? Sino son transversales las situaciones, tanto para temas de crisis como para temas también de desarrollo,
y sobre todo de plantear algunas propuestas que pueden servir pues para desarrollar el mercado, específicamente en este caso para prevenir algunos riesgos sistémicos que le interesan a los propios países, a las propias industrias, para no retroceder en todo este camino que se ha ganado durante todos estos años, y creo que han sido muy valiosos sus aportes. Les agradezco nuevamente por su presentación y volveremos con ustedes muy pronto. Muchas gracias nuevamente. Vamos a hacer un corte para regresar con el último bloque, Conociendo Mercados, donde estaremos con Brasil y Singapur. Muchas gracias. Denos unos minutos, por favor.